Hola, en este video les voy a hablar sobre los dispositivos activos que tenemos en una red. Entonces, comencemos. Tengo aquí otra vez mi imagen del modelo OSI. En la imagen podemos ver que tenemos la capa física con las interfaces de red, los cables. En la capa de enlace vemos el switch, un ejemplo de un switch que nos muestra Packet Tracer. En la capa de red vemos el ruteador y un ejemplo de ruteador que nos muestra Packet Tracer. ¿Qué es lo que está dentro de cada uno de estos dispositivos? Ok, aquí tengo un dispositivo activo que es un hub que trabaja en la capa 1. ¿Y cómo es que trabaja este dispositivo? Bueno, tiene dentro del puerto en el que se conecta cada host, hablando de un hub de Ethernet, tiene un transformador magnético y cada uno de estos transformadores magnéticos va hacia un chip PHY que maneja la codificación en capa 1 o en los modelos más sencillos un convertidor analógico digital que maneja la lógica del procesamiento de las señales, la regeneración y la retransmisión. Y básicamente si una señal entra por este puerto, se procesa, se regenera y sale por todos los demás puertos. ¿Ok? Entonces básicamente es como si tuviéramos todos conectados con una topología de bus donde el medio de transmisión es compartido. Si este está transmitiendo y transmite en la misma unidad de tiempo, bueno, va a haber una colisión y estos dispositivos tienen algún tipo de indicador que nos muestra si hay una colisión. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo de un hub de Ethernet. Aquí vemos que tiene, estos son 4 puertos, este de acá es uno adicional, entonces este hub es de 5 puertos. Tenemos los transformadores magnéticos que están conectados a cada uno de estos jacks. Y aquí podemos ver dentro de los pines que todos van a este circuito convertidor analógico digital que se encarga de regenerar la señal. No tiene mayor procesamiento, este opera a nivel de las señales, es decir, de la capa 1. Y entonces esto nos regresa la misma señal a todos los puertos. Ok, y aquí tengo un switch. Este switch opera en una capa superior, es decir, en la capa 2. ¿Cómo es que trabaja? Cada uno de los equipos se conecta al switch a través del jack de cable Ethernet y esto se conecta internamente a un transformador magnético. Ese transformador magnético se conecta al chip que maneja toda la codificación de las señales en capa 1 y este circuito se conecta con un medio independiente de la interfase al switch de capa 2. ¿Ok? Y entonces en esta parte de la capa 2 se hace el procesamiento de frames. Algunos switches, bueno, pues tienen cierta memoria RAM para guardar la tabla de direcciones MAC y los puertos y cierta memoria EEPROM o NVRAM para guardar la configuración que tiene este equipo. Entonces, en el ejemplo que yo tengo aquí, aquí están todos los puertos. Aquí están los transformadores magnéticos a los que están conectados cada uno de los puertos. Todos ellos, como podemos ver aquí en los pines, se van a este circuito que se denomina transceiver. Este circuito es el que opera en la capa 1. Y entonces aquí tengo el circuito del switch Ethernet. Esto es lo que nos va a manejar toda la señalización dentro de la capa 2 y ver si lo que entró por este puerto, a cuál de las direcciones MAC que están asignadas hacia los otros puertos debe de ir y entonces él internamente tiene esa tabla de direcciones MAC y aquí es donde sabe de qué puerto a qué puerto redirigir cada uno de los paquetes. ¿Okay? ¿Cómo es que funciona el switch? Bueno, cuando se enciende pues no tiene información de direcciones MAC ni de puertos asociados y entonces si el equipo A se quiere comunicar hacia el equipo B, pues a nivel de Ethernet lo que necesita transmitir es una trama o un frame. Y entonces este sabe cuál es su dirección MAC, pero no sabe cuál es la dirección MAC de B. Ojo que aquí estamos en capa 2, entonces no necesitamos dirección IP.
Entonces, básicamente pregunta por un protocolo que se llama ARP, ¿cuál es la dirección física del host B? A pregunta y es un mensaje de tipo broadcast. El switch sabe que es un mensaje de tipo broadcast y entonces lo redirige a los puertos que diferentes del origen. A él no le toca responder, a él no le toca responder, pero a él sí le toca responder. ¿Ok? Entonces, en este punto, el switch ya sabe que este host está en el puerto número 1 y lo guarda en su tabla de puertos. El equipo B contesta con su dirección física. Entonces, este equipo contesta para acá y entonces el switch guarda en la tabla que el host B está en el puerto número 2 y abre un circuito virtual dentro de su procesamiento lógico entre este puerto de aquí y este puerto de acá para que este equipo A se pueda comunicar con el equipo B. Regresa la información de la dirección MAC al equipo A, entonces él ya sabe a qué dirección MAC se va a comunicar y entonces ya manda las siguientes tramas y el switch ya sabe, consulta su tabla de puertos y sabe que el equipo B está en el puerto número 2 y entonces se va aquí. Y entonces aquí para el ruteador, bueno, pues podemos tener directamente conectado un equipo al ruteador, aunque eso usualmente no se utiliza. Y normalmente al ruteador lo que se conecta son switches y otros ruteadores, ¿sale? Entonces esta podría ser interfaces LAN y estas podrían ser interfaces WAN. Y entonces, ¿qué hay adentro de un ruteador? Bueno, pues tenemos las interfaces de red. Cada una de las interfaces de red, además de tener una de dirección MAC, que aquí podemos ver que es una de puros unos, una de puros dos, tienen su correspondiente dirección IP, dado que este equipo trabaja en la capa 3. Entonces, con esas interfaces de red que tienen su dirección MAC y su dirección IP, tenemos los circuitos que nos controlan esa capa 1. Por ejemplo, aquí tengo estos dos son Ethernet, de dos tipos, fase Ethernet, Gigabit Ethernet. Y aquí tengo interfaces serial que las veremos más adelante en Packet Tracer. Entonces, estos chips van a manejar la capa física de cierta manera y estos dos chips van a manejar la capa física de otra manera, puesto que es otra interfaz de red. Incluso si nos damos cuenta, aquí no estoy poniendo direcciones MAC porque no existen para las interfaces seriales. ¿Ok? Y entonces, una vez que llega esto, el CPU nos hace el procesamiento de la capa 2 y de la capa 3 y tenemos, en lugar de la tabla de direcciones MAC y a qué puertos están asociadas, tenemos una tabla de rutas que requiere más procesamiento y tenemos cierta memoria no volátil o flash para guardar el sistema operativo de este ruteador y la configuración del mismo. ¿Ok? Aquí voy a ver más abajo cómo está conectado esto. En el puerto 1 tengo un switch que tengo el host A y el host B, los cuales pues ya tienen una dirección MAC y una dirección IP asignada, puesto que este equipo opera en la capa 3. Aquí tengo otro switch con el equipo C y el equipo D, que aquí tiene su dirección MAC y su dirección IP, y me estoy comunicando a otra red a partir de esta interfaz serial 0 y a otra red distinta a través de esta interfaz serial 1. ¿Ok? Aquí tengo un ejemplo de un ruteador sencillo. Tengo aquí los transformadores magnéticos porque pues este solo maneja Ethernet tanto en los puertos de red local como en el único puerto de red WAN que tiene. Aquí tengo el CPU. Este CPU pues es el que va a manejar todo. Aquí tengo la memoria RAM con la que va a estar operando este CPU y aquí está guardado en esta memoria flash los
registros de configuración y pues todo el sistema operativo que utiliza este CPU. Ok, y entonces en el caso de los access points, pues de la misma manera lo que vamos a ver va a ser Ethernet. Entonces comúnmente un access point que solo es access point se conecta a un switch. Ese switch, bueno, puede conectarse a un ruteador y eso darnos salida hacia otra red. Puede ser una red privada o a internet. Entonces el transformador magnético de Ethernet se conecta al circuito que maneja la capa 1, a nuestro CPU, que puede tener su memoria RAM externa y su memoria flash interna, o que ya sea todo contenido en uno solo. Y para la parte de wireless, pues tenemos el radio de Wi-Fi y las conexiones a la antena, ¿no? Entonces el host pues se comunica inalámbricamente con la antena de nuestro equipo y eso hace que se comunique en el medio de transmisión, en este caso es el aire, y pues de este lado es algún medio de transmisión fijo, en mi caso cobre. Este es su símbolo en los diagramas de red. Y para ver un ejemplo de aquí tenemos un ejemplo. Tenemos aquí, este tiene separados los puertos de LAN y de WAN. En los puertos tanto de LAN como de WAN vienen los transformadores magnéticos. Este de aquí también es un transformador magnético. Viene la parte del CPU y en este caso tiene su memoria RAM y su memoria flash por separado. Tenemos aquí el radio de Wi-Fi que está encerrado en esta cajita para evitar interferencias. Y aquí tenemos dos antenas. Una que sí está conectada, que curiosamente es la entrada auxiliar. Y la antena principal aquí pues está incluso desoldada. En otros modelos de este equipo, esta antena va en este socket y no lleva el cable. Desconozco por qué este equipo viene así. Este es un modelo más moderno, que es un ruteador muy pequeño. Este tiene aquí, por ejemplo, los transformadores magnéticos. Tiene un solo puerto LAN y un solo puerto WAN. También tiene un conector USB que tiene aquí como su controlador. Aquí podemos ver que estos dos pines llegan al controlador USB y este se comunica directamente con el CPU. Este CPU ya tiene la parte del CPU, de la RAM, hace también lo del manejo de la capa 1, por eso se le llama System on Chip. Y incluso este CPU también ya hace la parte de la controladora de Wi-Fi. Entonces realmente vemos que aquí están las dos antenas dentro de la misma placa de circuito. Tenemos estos conectores que se utilizan para pruebas y aquí vienen enrutadas las dos antenas, 1 y 2, al System on a Chip. Si nosotros vemos la parte posterior de esto, pues vamos a ver que está solo el espacio dedicado para las antenas y la memoria flash. Eso es todo lo que tiene en la parte posterior este equipo. Y bueno, esa fue una breve descripción de los equipos activos que podemos encontrar en nuestra red. Seguramente hay más y estaremos examinando tanto cómo es que se conectan como el tipo de cableado que hay entre uno y otro en videos futuros. Entonces nos estamos viendo en la siguiente. Ya saben que si tienen alguna duda me pueden mandar un correo o enviar un mensaje y nos vemos en la siguiente. Adiós.